Hola amigos, esta noche comenzamos con algo profundamente humano, la extraordinaria, helada y francamente asombrosa historia de cómo los vikingos llegaban a tierras completamente desconocidas y encontraban la manera de sobrevivir su primer invierno con nada más que lo que habían traído en sus barcos, lo que podían construir con sus manos y una determinación que el frío ártico no lograba extinguir por más que lo intentaba. Una época de exploradores que navegaban océanos sin mapas, que plantaban sus pies en costas que ningún europeo había pisado antes, y que miraban el invierno que se aproximaba con la expresión de alguien que ha visto inviernos antes y no está particularmente impresionado. Una civilización que construyó barcos de una elegancia técnica extraordinaria, que desarrolló sistemas legales y literarios de una sofisticación sorprendente, y que también, con una practicidad que resulta casi intimidante, se enfrentaba a lo desconocido con la actitud de quien simplemente no considera el fracaso como una opción viable. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es donde te encuentras. Siempre es fascinante saber quién se une a nosotros desde distintas partes del mundo. Ahora baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Cuando piensas en los vikingos llegando a una nueva tierra, probablemente imaginas la escena con cierta grandiosidad cinematográfica. Barcos con cabezas de dragón emergiendo de la niebla matinal, guerreros con cascos y hachas bajando a la orilla con pasos seguros y determinados, listos para conquistar lo que encontraran. Podrías imaginar una llegada dramática, seguida de una instalación relativamente ordenada, como si la experiencia de sobrevivir en condiciones extremas fuera algo que simplemente ocurría de manera natural para gente tan evidentemente capaz. Pero para los hombres, mujeres y niños que realmente hicieron esos viajes, y había mujeres y niños, porque muchas de estas expediciones eran colonizaciones permanentes, no simplemente raids de saqueo. La realidad de ese primer invierno era una ecuación de supervivencia, de una complejidad brutal que se resolvía en tiempo real, sin margen para el error, y con consecuencias absolutamente definitivas para quienes no la resolvían correctamente. No había aplicación de navegación, no había pronóstico del tiempo en el teléfono, y definitivamente no había un supermercado donde reponer las provisiones cuando los cálculos iniciales resultaban optimistas. Había tierra desconocida, había un cielo que se oscurecía cada vez más temprano a medida que el otoño avanzaba, y había un grupo de personas que necesitaban resolver una serie de problemas fundamentales: refugio, comida, calor, agua y cohesión social antes de que el invierno llegara con toda su intención. Bienvenido al primer invierno vikingo. Trae tu hacha y tus mejores habilidades de resolución de problemas. Antes de entender cómo sobrevivían ese primer invierno, necesitas entender quiénes eran exactamente las personas que hacían estos viajes, porque la imagen popular del vikingo, el guerrero feroz, individualista, motivado principalmente por la violencia y el saqueo, es una versión considerablemente simplificada de una realidad social mucho más matizada y mucho más interesante. Los vikingos que se embarcaban en expediciones de colonización no eran principalmente guerreros profesionales, eran granjeros, carpinteros, herreros, pescadores. Mujeres que sabían hilar, tejer, conservar alimentos y curar enfermedades. Hombres que sabían construir estructuras capaces de resistir vientos árticos, que conocían los ciclos de los animales salvajes y domesticados, que podían leer el cielo y el mar con una precisión que ningún instrumento moderno habría mejorado significativamente para los propósitos prácticos que tenían. La sociedad vikinga era, en su núcleo, una sociedad agraria nórdica, que había desarrollado durante generaciones un conjunto de habilidades específicamente adaptadas a sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de Europa. Cuando se embarcaban hacia Islandia, Groenlandia o las costas de América del Norte, no estaban abandonando ese conocimiento. Lo llevaban consigo, cargado tan cuidadosamente como las semillas, las herramientas y el ganado que también transportaban en sus barcos. Aquí está la cosa. Los vikingos no llegaban a tierras nuevas como turistas aventureros. Llegaban como especialistas en supervivencia, que habían empacado todo lo que sabían junto con todo lo que podían llevar. Y lo que podían llevar era
Dentro de las limitaciones físicas de incluso el más grande de los barcos vikingos, una selección extraordinariamente cuidadosa de recursos, conocimientos y vida. Los barcos de colonización vikingos, los nar, anchos y de calado profundo, diseñados para carga más que para velocidad, podían transportar ganado, vacas, ovejas, cabras, cerdos, caballos. Podían transportar semillas para plantar en la primera primavera. Podían transportar herramientas de hierro, hachas, azadas, cuchillos, agujas, que eran objetos de un valor tan considerable que los registros arqueológicos muestran evidencia de reparaciones repetidas, de herramientas usadas hasta el límite absoluto de su vida útil antes de ser finalmente descartadas. Podían transportar provisiones para el viaje y para los primeros meses en la nueva tierra, carne seca, pescado ahumado, queso duro, granos, mantequilla conservada en toneles. Y podían transportar personas con habilidades específicas, seleccionadas no por azar, sino por la lógica práctica de quién necesitarías en una expedición donde cada persona tenía que ser capaz de contribuir de manera sustancial a la supervivencia colectiva. No había pasajeros en el sentido moderno. Todos eran tripulación activa de la empresa de sobrevivir, y todos lo sabían perfectamente antes de zarpar. Frío desde el horizonte, decisiones desde el barco, y el peso específico de saber que lo que traes es todo lo que tendrás. El momento de la llegada era crítico de maneras que van más allá de lo obvio. No simplemente llegabas a cualquier costa y empezabas a construir. El proceso de seleccionar el lugar de asentamiento era una decisión de una importancia estratégica que podía determinar la diferencia entre sobrevivir ese primer invierno y no hacerlo. Los exploradores vikingos y las sagas islandesas, que son documentos históricos de un valor extraordinario, aunque mezclados con elementos literarios y mitológicos, describen estos procesos con un detalle que los arqueólogos modernos han podido verificar en muchos casos. Buscaban una combinación específica de características en el terreno. Necesitaban acceso a agua dulce, un río, un arroyo, una fuente. Necesitaban tierra que pudiera sostener el ganado, al menos con pasto suficiente para mantenerlo vivo hasta la primavera. Necesitaban madera o turba o algún otro material de construcción disponible en cantidad suficiente para levantar estructuras antes de que el frío llegara. Necesitaban acceso al mar o a ríos con pesca abundante, porque la proteína animal sería fundamental durante un invierno donde la caza podía ser impredecible y el ganado necesitaba ser preservado tanto como fuera posible para el futuro. Y necesitaban todo esto en un lugar que pudiera ser defendido si resultaba necesario, porque la nueva tierra podría no estar tan vacía como parecía desde el barco. Cada uno de estos criterios tenía que ser evaluado rápidamente, con el otoño presionando desde atrás como un acreedor impaciente. Fin de la parte 1. Caracteres. Suecho 4.237, 500 escribe continuar. Para la parte U continúe 10.000 continuando con la parte 2. La construcción del refugio era, sin ninguna duda, la prioridad número 1 desde el momento en que los pies tocaban tierra nueva. No la exploración, no la búsqueda de recursos distantes, no el establecimiento de rutas comerciales. El refugio primero, todo lo demás después. Y la forma que tomaba ese refugio dependía directamente de lo que la tierra nueva ofrecía en términos de materiales disponibles. Porque los vikingos eran constructores pragmáticos que trabajaban con lo que tenían, no con lo que habrían preferido tener. En Escandinavia, la construcción tradicional vikinga usaba madera abundante, los largos edificios rectangulares llamados longhouses, casas largas que eran estructuras de madera con techos de paja o turba, paredes de madera rellenas con materiales aislantes y un hogar central cuyo humo subía lentamente hacia una abertura en el techo. En tierras nuevas, este modelo se adaptaba a los materiales disponibles con una flexibilidad que los arqueólogos modernos encuentran extraordinariamente reveladora. En Islandia, donde los árboles eran escasos desde el principio y se volvieron aún más escasos después de que las primeras generaciones de colonos los talaran con el entusiasmo de quien no anticipa completamente las consecuencias a largo plazo, los vikingos construyeron con turba. Bloques de turba cortados de la tierra, apilados en muros gruesos que tenían propiedades aislantes notables, que absorbían y retenían el calor con una eficiencia que la madera no podía igualar en climas de viento constante. No era elegante, no era espacioso, pero era cálido,
y en el contexto de un invierno islandés, cálido era exactamente todo lo que importaba. El proceso de construcción de una casa larga vikinga en condiciones de emergencia, y el primer invierno siempre tenía elementos de emergencia, independientemente de cuánto se hubiera planeado. Era una tarea que requería la participación de todos los miembros del grupo en capacidad de trabajar. Los hombres cortaban y transportaban los materiales principales, madera cuando había, turba cuando no, piedra para los cimientos y el hogar central. Las mujeres preparaban los materiales de relleno y acabado, musgo para sellar las grietas entre los bloques de turba, paja para el techo cuando la turba no era suficiente, pieles de los animales que se cazaban o sacrificaban para cubrir aberturas y añadir capas de aislamiento. Los niños mayores cargaban materiales, mantenían los fuegos que calentaban el campamento provisional mientras la estructura permanente se levantaba, y vigilaban el ganado que no podía simplemente dejarse a su suerte mientras todos los adultos construían. El resultado, después de semanas de trabajo intenso, era una estructura que por los estándares modernos sería completamente inaceptable como vivienda oscura, con humo que llenaba el espacio superior antes de escapar por la abertura del techo, con suelo de tierra pisonada, con el olor específico de varios seres humanos y ocasionalmente algunos animales compartiendo un espacio cerrado durante meses de invierno. Pero era sólida, era cálida y era suya. Felicidades, construiste tu primer hogar en tierra nueva. Ahora viene el invierno. El calor dentro de esa nueva estructura dependía casi completamente del fuego central, y el fuego central dependía del combustible, y el combustible era un recurso que necesitaba ser acumulado con una anticipación y una disciplina que no admitía postergaciones. Uno de los cálculos más críticos que los colonos vikingos tenían que hacer en esas primeras semanas era estimar cuánto combustible necesitarían para sobrevivir el invierno y luego conseguir ese combustible más un margen considerable de reserva antes de que el suelo se helara y la recolección se volviera imposible o prohibitivamente difícil. En tierras con árboles, esto significaba talar, cortar y apilar madera en cantidades que los registros arqueológicos sugieren que eran verdaderamente impresionantes. En Islandia y otras tierras donde la madera era escasa, el combustible principal era la turba seca, complementada con estiércol de animales secado al aire, un combustible que arde más lentamente que la madera, que produce un calor constante y sostenido y que tiene un aroma propio que después de los primeros días uno simplemente deja de notar porque no hay alternativa. El hueso de animales también ardía, y los vikingos lo usaban sistemáticamente después de extraer toda la médula comestible. No se desperdiciaba nada, no porque hubiera una filosofía ecológica detrás, sino porque desperdiciar recursos en una situación de supervivencia es simplemente otra manera de morir, solo que más lentamente y con más tiempo para arrepentirse. La comida era el segundo gran problema del primer invierno, y era un problema que tenía múltiples capas de complejidad que se superponían de maneras que podían resultar abrumadoras para quien no las anticipara correctamente. La comida que habían traído en los barcos, esa cuidadosa selección de carne seca, pescado ahumado, queso, granos y mantequilla conservada era suficiente para el viaje y para los primeros meses, pero no para un invierno completo. Necesitaba ser complementada, extendida y parcialmente reemplazada por lo que la nueva tierra podía ofrecer. Y la nueva tierra ofrecía cosas, pero ofrecerlas no significaba que fueran fáciles de obtener. La caza era una fuente de proteína importante, pero era también impredecible, dependía del clima, dónde vivían los animales, qué rutas seguían, qué trampas funcionaban en ese terreno específico. Los primeros meses eran un proceso de aprendizaje acelerado sobre el ecosistema local, un aprendizaje que tenía consecuencias directas e inmediatas sobre cuánta comida había en la olla esa noche. La pesca, donde era posible, era más confiable que la caza. Los ríos y las costas marítimas ofrecían recursos que seguían pautas más predecibles, y los vikingos eran pescadores de una habilidad extraordinaria, con técnicas y herramientas refinadas durante generaciones de práctica en las aguas nórdicas. Pero incluso la pesca requería conocer las corrientes locales, los fondos, las estaciones de los peces en ese territorio específico. Todo era nuevo, todo requería aprendizaje, y el invierno no esperaba a que el aprendizaje fuera completo. El ganado que habían traído en los barcos era simultáneamente
un recurso vital y un problema logístico considerable. Las vacas, ovejas y cabras proporcionaban leche y de la leche se hacía mantequilla y queso, que podían conservarse durante el invierno y eventualmente carne, aunque sacrificar animales demasiado pronto o en exceso era una decisión que comprometía la capacidad productiva futura del asentamiento. El equilibrio entre usar el ganado ahora para sobrevivir el invierno presente y preservarlo, para que se reprodujera y proporcionara recursos sostenibles en el futuro, era una de las decisiones más difíciles que los líderes de los asentamientos vikingos tenían que tomar, y las sagas islandesas documentan casos donde este cálculo se hizo mal en ambas direcciones. Grupos que sacrificaron demasiado ganado temprano y se quedaron sin suficiente para reconstituir el rebaño en primavera, y grupos que preservaron demasiado ganado y se quedaron sin suficiente comida para mantener a las personas vivas hasta que la primavera llegara. El ganado también necesitaba ser alimentado durante el invierno, lo que significaba que parte del trabajo del otoño era cortar y almacenar heno suficiente para mantener a los animales vivos. Era una cadena de dependencias donde cada eslabón era crítico y donde el fallo de cualquiera de ellos podía desencadenar un colapso en cascada. No había margen, no había red de seguridad y definitivamente no había ningún organismo gubernamental al que llamar cuando los cálculos resultaban incorrectos. Fin de la parte 2 caracteres. 815 entre 6, 400 escribe continuar. Para la parte 3 continuando con la parte 3. El agua era un problema que en el contexto de un primer invierno vikingo tenía dimensiones que van más allá de lo que la palabra problema sugiere habitualmente. En verano y otoño, el acceso al agua dulce era relativamente directo. Ríos, arroyos, lagos y lluvia proporcionaban el recurso con una generosidad que podía hacer olvidar temporalmente cuán crítico era. En invierno, especialmente en latitudes altas como las de Islandia o Groenlandia, esas mismas fuentes se helaban. El río que había sido tu fuente principal de agua durante los meses de construcción se convertía en una barrera de hielo que primero requería romperse con herramientas antes de poder acceder al agua corriente debajo, y después, cuando el hielo era suficientemente grueso, simplemente se recogía hielo y se derretía junto al fuego. La nieve podía derretirse para obtener agua, pero derretir nieve consume combustible, y el combustible era un recurso que se administraba con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto tiene y exactamente cuánto necesita. Cada decisión sobre el uso del fuego era una ecuación. Calentar personas versus calentar agua versus cocinar comida versus mantener el ganado suficientemente cálido para que sobreviviera. El fuego era la moneda de cambio universal del primer invierno vikingo, y cada gasto se evaluaba contra todos los demás. Imagina vivir en un mundo donde cada vez que sientes frío, cada vez que tienes sed, cada vez que necesitas comer algo caliente, el pensamiento inmediato es cuánto combustible costará esto y si puedo permitírmelo. No era angustia abstracta. Era matemática de supervivencia aplicada en tiempo real, todo el día, todos los días. La organización social dentro del asentamiento durante ese primer invierno era tan importante para la supervivencia como cualquier recurso material. Los vikingos llegaban en grupos que tenían estructuras sociales ya establecidas, generalmente organizados, alrededor de un líder o jefe, cuya autoridad había sido reconocida antes de zarpar, con familias y alianzas que traían sus propias dinámicas y tensiones. En el contexto del primer invierno, estas estructuras se sometían a una presión que podía fortalecerlas o destruirlas, dependiendo de cómo el liderazgo manejara la distribución de recursos escasos, la asignación de tareas en condiciones de agotamiento general, y los inevitables conflictos que surgen cuando un grupo de personas vive en espacios extremadamente reducidos durante meses de oscuridad y frío. Las sagas islandesas, esas extraordinarias narraciones en prosa que los islandeses comenzaron a escribir en el siglo XII y XIII sobre los eventos de los siglos anteriores, están llenas de episodios que ilustran cómo la presión del primer invierno podía tanto revelar lo mejor de las personas como precipitar conflictos que en condiciones normales habrían permanecido manejables. Un líder que distribuía los recursos de manera que se percibiera como justa, que tomaba decisiones difíciles con transparencia
y que mantenía la cohesión del grupo frente a la adversidad. Era literalmente la diferencia entre un asentamiento que sobrevivía y uno que se fragmentaba en el momento más. No había votaciones formales, no había procedimientos parlamentarios, pero había un consenso tácito que el liderazgo necesitaba mantener activo para que la empresa colectiva funcionara. ¿Qué hay del conocimiento local? Porque aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y más frecuentemente ignorados de la supervivencia vikinga en tierras nuevas. La relación con los pueblos que ya vivían en esos territorios cuando los vikingos llegaron. En Islandia, los primeros colonos nórdicos encontraron evidencia de presencia humana, previa a monjes irlandeses que habían llegado antes buscando soledad para la oración, pero no una población establecida con quien negociar o de quien aprender. La situación era fundamentalmente diferente en las islas del Atlántico Norte, en las costas de América del Norte que los vikingos llamaban Vinlandia, y en las regiones de Groenlandia Occidental, donde los Thule ancestros de los Inuit modernos vivían con un conocimiento del entorno ártico que representaba miles de años de adaptación acumulada. Los registros arqueológicos y las sagas sugieren una relación compleja y variable entre los colonos vikingos y las poblaciones locales. Había intercambio comercial, había tensiones, había periodos de coexistencia relativamente pacífica y periodos de conflicto abierto. Lo que es indudable es que el conocimiento que los pueblos locales tenían sobre cómo sobrevivir en esos entornos específicos era de un valor incalculable, y que los colonos vikingos, que encontraron maneras de acceder a ese conocimiento a través del comercio, de la observación, de relaciones personales, tenían ventajas de supervivencia significativas sobre los que no lo hicieron. El conocimiento local sobre dónde encontrar ciertos recursos en invierno, qué plantas eran comestibles y cuáles no, cómo construir refugios de emergencia en condiciones árticas extremas, cómo navegar en hielo, era exactamente el tipo de información que la diferencia entre un primer invierno que se sobrevivía y uno que no. Seamos claros, los vikingos más inteligentes no eran necesariamente los más fuertes, eran los que mejor escuchaban. La medicina, en el contexto del primer invierno vikingo, era otro factor de supervivencia que merece atención específica, porque las enfermedades y las lesiones en esas condiciones podían convertirse en amenazas existenciales para el grupo entero con una rapidez que no dejaba margen para la lacería. Los vikingos tenían una tradición médica basada en una combinación de conocimiento herbal, intervención física y elementos que hoy clasificaríamos como mágico-religiosos, pero que en su contexto funcional eran parte de un sistema integrado de respuesta al sufrimiento físico. Las mujeres vikingas eran frecuentemente las custodias del conocimiento médico práctico, conocían las propiedades de plantas específicas, sabían cómo tratar heridas para prevenir infecciones, sabían manejar partos en condiciones difíciles y tenían experiencia con las enfermedades respiratorias que el frío y la vida en espacios cerrados y humeantes favorecía enormemente. Los arqueólogos han encontrado en sitios vikingos pequeños estuches de cuero que contenían instrumentos médicos básicos, agujas para suturar heridas, pinzas, pequeños cuchillos. También han encontrado evidencia del uso sistemático de ciertas plantas con propiedades medicinales reales. El angélica, que tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas documentadas, era una planta medicinal vikinga importante que resulta que también es comestible, lo cual la hacía doblemente valiosa en condiciones de escasez. No había hospitales, no había antibióticos y definitivamente no había la posibilidad de evacuar a alguien enfermo a un centro médico más equipado. Había conocimiento, había plantas, había manos hábiles y había la esperanza de que fuera suficiente. El invierno mismo, el fenómeno climático, la oscuridad, el frío, la duración era un adversario psicológico además de físico, y los vikingos lo sabían perfectamente porque venían de una cultura que había desarrollado durante siglos maneras específicas de manejar el impacto mental de los largos inviernos nórdicos. En latitudes altas, el invierno no es simplemente una estación fría. Es una transformación fundamental del mundo. El sol desaparece por semanas o meses.
La oscuridad se convierte en el estado normal y el mundo exterior se reduce a un paisaje de blanco y gris que puede ser de una belleza extraordinaria y de una opresión psicológica igualmente extraordinaria. Los vikingos traían con ellos sus historias, sus mitos, sus rituales estacionales, su música y sus juegos. Las sagas se contaban durante los largos inviernos y este no era simplemente entretenimiento en el sentido moderno y trivial de la palabra. Era mantenimiento psicológico colectivo. Era la manera en que una comunidad se recordaba a sí misma quién era, de dónde venía, qué valores compartía y por qué valía la pena el esfuerzo de seguir adelante cuando el frío afuera era brutal y las provisiones dentro comenzaban a reducirse con una velocidad que nadie miraba directamente, pero todos calculaban constantemente en silencio. El fuego en el centro de la casa larga no solo calentaba los cuerpos, calentaba algo más difícil de nombrar, pero igualmente esencial para la supervivencia. Y sin embargo, seguían adelante. Frío desde afuera, historias desde adentro y la certeza compartida de que la primavera eventualmente llegaba. Fin de la parte 3 caracteres, Voicintus 2, Caminti 60, Cosinto 60, Cosinto 27, escribe continuar para la parte 4, continuando con la parte 4, fines de la parte 4, continuando con la parte 4.4, la preservación de alimentos era una ciencia que los vikingos habían refinado durante generaciones de inviernos nórdicos y que trasladaban a las tierras nuevas con la misma fidelidad con que trasladaban sus herramientas y sus animales. No era una ciencia en el sentido moderno, no había comprensión de los mecanismos microbiológicos que hacen que la comida se deteriore, pero era un conjunto de técnicas probadas empíricamente durante siglos que funcionaban con una eficacia notable dentro de sus limitaciones. El ahumado era quizás la técnica más versátil. La carne y el pescado expuestos al humo durante periodos prolongados desarrollaban una capa protectora que inhibía el crecimiento bacteriano y reducía la humedad que favorece la descomposición, mientras que el humo mismo aportaba compuestos antimicrobianos que los vikingos no podían nombrar, pero cuyos efectos conocían perfectamente. El resultado era un producto que podía durar meses en condiciones de frío, que concentraba los nutrientes de manera que un volumen relativamente pequeño proporcionaba energía considerable, y que tenía un sabor que después de semanas de invierno probablemente resultaba extraordinariamente bienvenido, independientemente de cualquier consideración gastronómica más elevada. El skyr, un producto lácteo similar al yogur espeso, fermentado de manera que se conserva bien y proporciona proteína y grasa en proporciones útiles, era otro elemento fundamental de la dieta de conservación vikinga que viajaba con las colonias y que podía producirse en la nueva tierra tan pronto como el ganado lechero estuviera establecido y produciendo. No era una dieta variada, no era particularmente deliciosa en el sentido contemporáneo de la palabra, pero era densa en calorías, razonablemente duradera y absolutamente esencial para llegar al otro lado del invierno con suficiente energía para comenzar el trabajo de la primavera. El secado era otra técnica de preservación que los vikingos usaban con una sistematicidad que sus descendientes islandeses convirtieron en una de las tradiciones culinarias más duraderas del mundo. El skyr que mencionamos era uno de sus productos, pero el más icónico era quizás el acarl tiburón fermentado y el arfiskur, el pescado seco al viento. El pescado seco al viento es un producto de una simplicidad casi desconcertante. Pescado limpiado, abierto y colgado en estructuras de madera al aire libre para que se secara durante semanas o meses. El frío ártico y el viento constante hacían el trabajo de deshidratación sin necesidad de fuego, ni de sal en grandes cantidades. El resultado era un producto tan duro que los visitantes no familiarizados con él describían la experiencia de intentar comerlo como morder madera, pero que remojado en agua o mantequilla se convertía en una fuente de proteína concentrada que podía almacenarse durante meses o incluso años sin deteriorarse significativamente. Los arqueólogos han encontrado en sitios vikingos islandeses estructuras específicamente diseñadas para el secado de pescado, bastidores de madera orientados para maximizar la exposición al viento, construidos en lugares donde la circulación de aire era óptima. No era arquitectura en el sentido que usualmente reservamos para ese término, pero era ingeniería de supervivencia, diseñada con el mismo cuidado y la misma lógica que cualquier otra estructura que los vikingos construían. Lujo,
Tu nombre es pescado tan seco que podría usarse como herramienta. ¿Qué hay de la ropa? Porque sobrevivir un invierno ártico sin la ropa adecuada era simplemente una manera de morir con buenas intenciones y mal equipamiento, y los vikingos lo sabían perfectamente. La tradición textil nórdica había desarrollado durante generaciones técnicas específicamente optimizadas para el frío extremo y la humedad constante de los entornos nórdicos. La lana era el material fundamental, y no cualquier lana. La lana de las ovejas nórdicas tiene propiedades térmicas superiores a muchas otras variedades. Retiene el calor incluso cuando está húmeda, una característica crítica en climas donde la humedad es constante, y tiene una densidad natural que resiste el viento con una eficacia notable. Las mujeres vikingas eran las productoras de esta ropa, y su trabajo hilar, tejer, coser era tan estratégicamente importante para la supervivencia del grupo como cualquier actividad que realizaban los hombres. Sin ropa adecuada no había salir a cazar, no había recolectar combustible, no había reparar estructuras dañadas por el viento, no había ninguna de las actividades exteriores de las que dependía la supervivencia del grupo. La ropa era infraestructura, tanto como lo era la caza larga, y su producción era trabajo tan esencial como la construcción o la pesca. Los registros arqueológicos de sitios vikingos muestran evidencia de producción textil activa, incluso en los asentamientos más tempranos y más precarios, lo cual confirma que esta actividad no se posponía para tiempos más cómodos. Se hacía cuando era necesario, que era siempre, que era desde el primer día. Las capas eran el principio fundamental de la vestimenta vikinga de invierno, y este principio, que cualquier montañista moderno reconocería inmediatamente como tecnología de punta en termorregulación, era el resultado de experiencia acumulada más que de teoría. La capa interior, directamente sobre la piel, era típicamente de lino o de lana fina. El lino transportaba la humedad del sudor lejos del cuerpo. El lana fina proporcionaba calor básico. Sobre esto venían capas de lana más gruesa, túnicas y calzas que cubrían el torso y las piernas. El manto exterior, pesado y posiblemente tratado con grasa animal para hacerlo más resistente al agua, completaba el sistema. Los pies y las manos extremidades, donde la pérdida de calor puede ser rápidamente peligrosa, recibían atención especial. Calcetines de lana, a veces múltiples capas, dentro de botas de cuero cosido con técnicas que los zapateros vikingos habían perfeccionado para maximizar la impermeabilidad. Las extremidades que se helaban no eran simplemente dolorosas, eran incapacitantes, y en un contexto donde cada persona del grupo necesitaba ser funcional para que el grupo sobreviviera, la incapacitación de un miembro tenía consecuencias que se extendían más allá del individuo. No había días de baja por enfermedad, no había licencia médica, había trabajo que hacer y la necesidad colectiva de que todos pudieran hacerlo. Felicidades si tus pies sobrevivían el primer invierno sin congelación. Era un logro genuino que merece reconocimiento pleno. La navegación del tiempo, no en el sentido meteorológico, sino en el sentido de manejar el paso de los meses de oscuridad, con la salud mental intacta, era un desafío que los vikingos enfrentaban con recursos que eran simultáneamente prácticos y culturales. Los juegos de tablero eran extremadamente populares en la cultura vikinga. El Hnefatafl, un juego de estrategia que precedió al ajedrez en el norte de Europa, se ha encontrado en sitios arqueológicos de toda la extensión del mundo vikingo, desde Escandinavia hasta Islandia, hasta las islas británicas. Estos juegos no viajaban en los barcos de colonización por azar. Viajaban porque cumplían una función específica y reconocida. Mantenían las mentes activas, proporcionaban competencia y distracción durante las largas noches y creaban momentos de normalidad social, de risas, de rivalidad amistosa, de conversación dentro de circunstancias que tenían el potencial de convertirse en opresivamente monótonas y psicológicamente pesadas. La música, la poesía y el canto cumplían funciones similares. Los Kalds, los poetas vikingos, eran figuras de un valor social que iba más allá del entretenimiento puro. Eran los custodios de la memoria colectiva, los narradores de las historias que definían la identidad del grupo, y en el contexto del primer invierno en Tierra Nueva eran también los Fuso, arquitectos del sentido, las personas que ayudaban a convertir el sufrimiento presente en una narrativa coherente de valentía y perseverancia, que hacía el sufrimiento más tolerable, porque lo inscribía en una historia más grande. Aún así, las noches eran largas, el frío era real y las provisiones se reducían. Los poemas ayudaban,
pero no calentaban la sopa. Fin de la parte 4 caracteres. 30 cachos 5 a los 100. Escribe continuar para la parte 5 final. Continuaría esta cacho 5 continuando con la parte 5 final. La primavera, su llegada, su anticipación, su promesa, era el horizonte psicológico hacia el que todo el esfuerzo del invierno apuntaba con una determinación que los textos y los registros arqueológicos capturan de maneras diferentes, pero igualmente elocuentes. Los vikingos no simplemente esperaban la primavera con esperanza pasiva, la preparaban activamente incluso en los momentos más oscuros y más fríos del invierno, porque preparar la primavera era también una manera de mantener la mente orientada hacia el futuro cuando el presente resultaba opresivamente difícil. Las semillas que habían traído en los barcos, cebada, centeno, avena, linaza, se guardaban con un cuidado que los registros arqueológicos sugieren que era casi reverencial, separadas de las provisiones de consumo, protegidas de la humedad y los roedores con la misma atención que se protegía cualquier otro objeto de valor crítico. Consumir las semillas reservadas para la siembra era, en la mentalidad vikinga, una forma de sacrificar el futuro para sobrevivir el presente, una decisión que a veces era inevitablemente necesaria en los inviernos más duros, pero que se tomaba con la conciencia plena de sus consecuencias. Los planes para la primera siembra se hacían durante el invierno. ¿Qué tierra trabajar primero? ¿Qué cultivos plantar? ¿En qué condiciones de suelo? ¿Cómo organizar el trabajo de manera que la ventana de siembra, siempre más corta en latitudes altas de lo que uno querría, se aprovechara con máxima eficiencia? La primavera se diseñaba durante el invierno, y ese diseño era también una forma de sobrevivir psicológicamente el invierno mientras ocurría. Los animales que habían sobrevivido el invierno, y no todos sobrevivían, porque el heno y el forraje almacenados siempre corrían el riesgo de ser insuficientes para llegar hasta la primavera, eran en sí mismos un indicador del éxito o el fracaso del primer año. Una vaca que llegaba a la primavera después de meses de invierno estaba generalmente en un estado físico que los ganaderos modernos describirían como preocupante, flaca, con los huesos visibles, habiendo convertido sus propias reservas de grasa y músculo en calor y leche durante los meses de frío, con una alimentación insuficiente. El proceso de recuperar al ganado en primavera, llevarlo a los primeros pastos, suplementar con lo que hubiera disponible, darle tiempo para recuperar el peso y la condición antes de que las exigencias de la reproducción y la producción lechera comenzaran de nuevo, era tan importante como cualquier otra actividad agrícola de la temporada. Un rebaño que llegaba a la primavera demasiado debilitado para reproducirse efectivamente comprometía no solo ese año, sino los siguientes, en una cadena de consecuencias que podía tardar años en corregirse. Los vikingos lo sabían, porque sus padres lo habían sabido y sus abuelos antes que ellos. El conocimiento de cómo manejar el ganado a través del invierno era parte del patrimonio práctico que cada familia vikinga transmitía con la misma fidelidad que transmitía sus historias y sus valores. No había libros de ganadería, había memoria, observación y el peso específico de las consecuencias de equivocarse. Hablemos de los asentamientos que fallaron, porque no todos sobrevivían, y los que no sobrevivían nos enseñan tanto sobre la supervivencia vikinga como los que sí lo hacían. El asentamiento nórdico en América del Norte, en lo que hoy es Lanceaus en Terranova, Canadá, el único sitio vikingo en América del Norte confirmado arqueológicamente sin ambigüedad, duró apenas unos pocos años antes de ser abandonado. Las razones exactas del abandono son objeto de debate académico, pero las sagas que describen las expediciones a Vinlandia mencionan conflictos con los pueblos locales, los llamados Skralingar en las sagas, probablemente ancestros de los pueblos indígenas de la región como un factor significativo. Pero también hay indicios de que el asentamiento simplemente era demasiado pequeño, demasiado aislado y demasiado dependiente de un flujo continuo de suministros desde Groenlandia e Islandia, que era logísticamente difícil de mantener. La distancia era simplemente demasiada, el apoyo demasiado incierto, y los recursos locales insuficientemente conocidos para que el asentamiento pudiera volverse autosostenible en el tiempo disponible. El abandono de Lanceaus no fue un fracaso de valentía o de habilidad. Fue el resultado de una ecuación logística que resultó imposible de resolver con los recursos disponibles en ese momento histórico específico. 500 años después, cuando los europeos regresaron a América del Norte con barcos más grandes,
redes de suministro más desarrolladas y el impulso de imperios en expansión detrás de ellos, la ecuación resultó diferente. El timing importa tanto como el coraje, y a veces el coraje solo no es suficiente sin el contexto que lo hace viable. Groenlandia cuenta una historia diferente y en muchos sentidos más reveladora todavía. Los colonos nórdicos que Eirik el Rojo estableció en Groenlandia alrededor del año 9085 crearon asentamientos que duraron aproximadamente 500 años, un periodo extraordinariamente largo para una colonia en condiciones tan extremas que habla de la capacidad de adaptación y supervivencia de esas comunidades de maneras que deberían causar una admiración genuina. Durante esos 500 años, los groenlandeses nórdicos construyeron iglesias de piedra, mantuvieron contacto comercial con Europa, criaron ganado, cazaron morsas y osos polares para el comercio de marfil y pieles, y desarrollaron una cultura que era reconociblemente nórdica en sus fundamentos pero adaptada de maneras específicas a las condiciones particulares de Groenlandia, y luego, entre los siglos XIV y XV, desaparecieron. Las causas son múltiples y están todavía siendo debatidas por los historiadores y arqueólogos. El enfriamiento climático de la pequeña edad de hielo que hizo las condiciones agrícolas progresivamente más difíciles, la caída en los precios europeos del marfil de Morsa cuando el marfil africano inundó el mercado, el colapso de las rutas comerciales durante la peste negra, y crucialmente la aparente incapacidad o resistencia a adoptar las técnicas de supervivencia ártica que los Thule habían perfeccionado y que habrían permitido a los groenlandeses nórdicos adaptarse a las condiciones cambiantes. Los Thule sobrevivieron el mismo periodo climático que eliminó a los nórdicos. La diferencia no era de valentía ni de inteligencia. Era de flexibilidad cultural, de disposición a aprender del entorno y de quienes lo conocían mejor. Una lección que resuena más allá de su contexto histórico específico. Entonces, la próxima vez que el viento aulle afuera de tu ventana en una noche de invierno, tal vez dedica un pensamiento a ellos, a los hombres y las mujeres que bajaron de barcos de madera a costas desconocidas, que miraron el bosque o la tundra o la llanura de hierba frente a ellos con los ojos de alguien que necesita convertir ese paisaje en un hogar antes de que el frío llegue y que encontraron la manera de hacerlo con una combinación de conocimiento heredado, improvisación creativa, trabajo colectivo y una tenacidad que el frío ártico ponía a prueba todos los días sin excepción. No eran superhéroes ni leyendas en el momento de vivirlo. Eran personas con miedo y esperanza en proporciones variables, con hambre y frío y la incertidumbre específica de no saber si lo que habían construido sería suficiente para llegar al otro lado. Algunos no llegaban. Sus historias se perdían en el hielo y el silencio de tierras que no conservaban registros escritos de sus fracasos. Pero los que llegaban, los que veían la primera hierba verde asomando bajo la nieve de marzo, los que escuchaban el primer canto de pájaros migratorios anunciando que el ángulo del sol había cambiado lo suficiente para que las cosas comenzaran a mejorar, esos llegaban transformados. No simplemente sobrevivientes, sino algo más difícil de nombrar. Personas que habían medido sus propias capacidades contra algo verdaderamente grande y habían descubierto que eran suficientes. Resistieron, construyeron, aprendieron, se adaptaron y dejaron en la tierra de sus asentamientos rastros que los arqueólogos encuentran todavía hoy. Pequeñas evidencias de presencia humana en lugares remotos que siguen diciendo, con la elocuencia silenciosa de los objetos que sobreviven a sus Joran, dueños: estuvimos aquí, hicimos lo que pudimos, y por un tiempo glorioso e improbable fue suficiente, un fuego encendido, un techo construido, un obstinado latido humano a la vez.